Hola, mi nombre es Julio Bendezú. En este video presentaré el desarrollo del proyecto titulado Chatbot de telemedicina para consultas básicas y seguimiento de salud en zonas rurales de Perú. En esta exposición nos centraremos en tres aspectos claves: el diseño de la arquitectura, los criterios de aceptación de las historias de usuario y los tipos de pruebas definidos para garantizar la calidad del sistema. Comencemos. Parte 1. Diseño de la arquitectura. Vista lógica. La vista lógica, disculpen, presenta la estructura del sistema mediante un diagrama de clases, donde se detallan las principales entidades y sus relaciones. Aquí podemos ver cómo se organizan las clases de usuario: chatbot, consulta médica y bases de datos. Cada clase tiene atributos específicos como nombre, correo contraseña para el usuario o tipo de consulta y respuesta para el chatbot. Estas relaciones aseguran que los datos se gestionen eficientemente y cumplan los requisitos funcionales. Aquí podemos ver un ejemplo: la tabla usuario, que tiene una relación de uno a mucho con reporte, igualmente con consulta y notificaciones. Y aquí podemos ver que consulta ya también tiene relación de uno a mucho con chatbot, lo mismo que el reporte con chatbot. Y cada uno de estos tiene sus atributos: su ID, que vendría a ser tipo int, el nombre, que vendría a ser tipo varchar, y así de acuerdo. Por ejemplo, fecha es tipo date, pregunta text, y así de acuerdo al tipo de dato. Es un ejemplo, ¿no?, de lo que se plantea para el proyecto. Y ahora vamos a ver la vista de desarrollo. La vista de desarrollo muestra cómo los diferentes módulos del sistema se integran. Aquí se pueden observar que el chatbot está compuesto por componentes como el motor de procesamiento del lenguaje natural, el servicio de consultas médicas y la conexión de base de datos. Estos módulos se comunican entre sí a través de APIs bien definidas, garantizando un flujo de datos continuo y seguro. Aquí podemos ver el diagrama de componentes, donde vemos el front y UI o UI, que vendría a ser User Interface o interfaz de usuario en español, con la cual va a interactuar el cliente o usuario. Aquí vemos que tenemos un componente login que va a permitir iniciar sesión o acceder a nuestro sistema. El chat component, que vendría a ser el chat con el cual va a interactuar, va a preguntar el cliente o usuario, en este caso sería un paciente. Y el report component, que vendría a ser un componente de reporte, ¿no?, que genera reportes de las consultas. Esto va a estar relacionado directamente con el backend o API, que vendría a ser Application Programming Interface. Ok, bueno, esto se relaciona el login directamente con el Auth Controller para la autentificación, el chat con Chat Controller, el report con Report Controller, disculpe. Y esto a su vez se conecta a una base de datos que vendría a ser el User Table, Chat Log Table y el Report Table, como pueden ver en la imagen. Lo cual también va a tener una externa conexión a otras APIs, ¿no?, que vendrían a ser, por ejemplo, la API de OpenAI, para poder realizar el NLP Engines, también se podría decir, ¿no? O sea, la interpretación de la consulta en lenguaje natural. NLP es Natural Language Processing o procesamiento de lenguaje natural, lo cual permite identificar la consulta y responder de acuerdo a la solicitud, como mencionaba. Y las notificaciones de controller también pueden ser, ¿no?, de forma externa, ¿no?, con algunos componentes o controladores que tenemos en nuestro back.
Ok, ahora la vista física. Aquí vemos el diagrama de despliegue. Representa la infraestructura física del sistema. Incluye servidores en la nube para el backend, bases de datos alojadas en, por ejemplo, Amazon Web Service, y el acceso de los usuarios finales a través de dispositivos móviles. Este diseño permite que el chatbot sea accesible en zonas rurales, con conectividad limitada, y asegura la escalabilidad del sistema en el futuro. Como podemos ver, esta es la parte física. Aquí hacemos de cuenta que está el celular con el celular, ¿no? Mayormente se conectan con el celular, por eso hemos puesto de ejemplo un usuario conectándose a un móvil, ya sea por aplicativo o buscador web. Está en inglés, claramente. Entonces, hacemos de cuenta que se están conectando a un servidor web. Se tienen que conectar. El servidor web es lo que interactúa directamente con el usuario. Aquí en el servidor puede estar el front, ¿no? Que está desarrollado ya sea en React, Vue, y bueno, es una API RESTful. En nuestra API RESTful porque también se interactúa en conexión con nuestras bases de datos, servidor de base de datos, con el back o servidor de base de datos. Dentro de aquí vemos que hay un Share Table, Chat Log Table, Report Table. Como hemos visto anteriormente, esto se conecta a nuestro servidor web, lo cual permite que nuestro cliente o usuario o paciente, también llamado, pueda realizar sus consultas. ¿Quién es el que interpreta el lenguaje natural con el cual se va a comunicar nuestro cliente? Es el servidor NLP, que este va a responder de acuerdo a la consulta del cliente o paciente. Entonces, esto es de forma física cómo se va a gestionar. Este es nuestro diagrama de despliegue. Nos vamos a usar un servidor de NLP. Aparte tenemos un servidor web, servidor de base de datos, usuario y un usuario móvil, ¿no? que es el cliente, que interactúa con los diversos. Y cuando este cliente realice su consulta, se guarda en la base de datos. Y la interacción es mediante el servidor web. La respuesta es mediante el servidor NLP. Esa es una breve explicación. Ahora pasamos a la vista del proceso. Vista de proceso. El diagrama de actividad ilustra el flujo de trabajo del sistema desde que un usuario realiza una consulta hasta que recibe una respuesta o es escalado a un médico especialista. Este flujo asegura que cada proceso esté optimizado para minimizar los tiempos de espera y maximizar la precisión de las respuestas del chatbot. Aquí vemos que hemos hecho un diagrama de actividad donde iniciamos, el usuario abre la aplicación o sitio web, como le mencionábamos. El usuario se autentica, el usuario realiza una consulta enviada al servidor web. Aquí se va a validar los datos de entrada. ¿Y cómo se valida los datos de entrada? De acuerdo al registro o de acuerdo a lo que se cumpla, ¿no? De acuerdo a los requerimientos para que el servidor envía consulta al motor NLP. Nuestro software o aplicativo o servidor web se va a comunicar con el servidor NLP y este va a procesar por el motor de NLP. Va a haber un procesamiento por el motor NLP y se va a generar una respuesta. La respuesta enviada al servidor web. Este de nuevo va a responder acá al servidor web. El servidor responde al cliente y de acá del servidor web, que es lo que directamente interactúa con el usuario, va a poder ver la respuesta que ha sido enviada por el servidor NLP. Como vemos, ¿no? Respuesta mostrada al usuario desde el servidor reporte al cliente. Y bueno, este es el diagrama de actividad. Registro de interacción en la base de datos. Como mencionábamos, se va a registrar en la interacción en la base de datos.
Ok, la parte 2, criterios de aceptación. Los criterios de aceptación son fundamentales para validar que cada historia de usuario cumple con los requisitos establecidos. Estos se han desarrollado siguiendo el formato dado que, cuando, entonces, cubriendo escenarios funcionales y no funcionales. A continuación detallo algunos por épica. La épica registro y gestión de usuario. En esta épica podemos ver que exactamente nos referimos al registro de usuarios. Vemos que hay los criterios de aceptación, siguiendo lo que nos indicó, dado que, por ejemplo, en este caso de registro de usuario, dado que un nuevo usuario ingresa al sistema, cuando proporciona información válida, entonces se registra exitosamente. Dado que el usuario, este es el escenario 2, dado que el usuario se registra, cuando los datos son enviados, entonces se almacena correctamente en la base de datos. Este es en caso que no tenga un usuario y contraseña, se tiene que realizar este escenario. En caso tenga, se realiza este escenario de validación. Ahora vamos a ver en la épica de interacción. Disculpe, aquí se está mostrando. Ya, ahora sí. Épica interacción conversacional del chatbot. Aquí ya también vemos un ejemplo de procesar consultas médicas. Entonces, en esta épica, el historial de usuario es el historial de usuario sobre el procesamiento de consultas médicas. Los criterios incluyen la información. Entonces responde con datos relevantes en menos de 2 segundos. Aquí podemos, ¿no?, dar esos detalles, como podemos ver. O en el escenario 1 que dice, dado que el usuario realiza una pregunta médica, cuando la consulta es procesada, entonces el chatbot responde con datos válidos. Esto es exactamente del procesar consultas médicas. Es un ejemplo de las tablas que se ha realizado de las épicas. Parte 3. Tipo de pruebas. Pruebas funcionales. Las pruebas funcionales aseguran que cada módulo cumpla con su propósito. Por ejemplo, validamos que el registro de usuarios y la respuesta del chatbot esperen correctamente según los escenarios planteados. Pruebas de rendimiento. Estas pruebas evalúan tiempos de respuesta y el comportamiento bajo cargas altas. Simulamos 500 usuarios concurrentes para asegurar que el chatbot responda en menos de 2 segundos. Esto es de acuerdo a la demanda, no se hace las pruebas de rendimiento. Estamos en este caso dando un ejemplo con 500 usuarios y un tiempo de respuesta que consideramos prudente de 2 segundos. Pruebas de seguridad. Aquí se verifica que los datos personales estén protegidos. Se realizaron pruebas de inyección SQL y se confirmó el uso de cifrado en las comunicaciones. Debemos tener en cuenta también la seguridad hoy en día, ¿no?, que está más vulnerable por esto de la inteligencia artificial y casos que se han dado ahora del Banco Interbank. Pruebas de usabilidad. Por último, las pruebas de usabilidad garantizan que la interfaz sea accesible e intuitiva, especialmente para usuarios rurales con pocas experiencias tecnológicas. Para esto es necesario, ¿no?, este tipo de pruebas. Ok, entonces vamos a hacer la conclusión que, en resumen, hemos representado el diseño de la arquitectura, los criterios de aceptación y los tipos de pruebas aplicados al desarrollo del chat de telemedicina. Estos elementos aseguran que el sistema sea funcional, seguro, rápido y accesible para las comunidades rurales en Perú. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.